¿Qué tal? Nosotros somos el grupo de primero D y les venimos a hablar sobre todos los temas que se abarcaron durante el primer semestre de la materia Ley de Comunicación. Mi nombre es Ivana Sinei González Moreno y mis compañeras son Ana Karen Castañeda Montrado. Soy de Excelente Torres Espinosa. Celeste Guillermo Montelongo y nuestra compañera Iris del Castillo Torres. El resumen. El tema central es la idea fundamental que da una unidad y sentido a todos los elementos de un texto. Regularmente, el tema se expresa con uno o más oraciones que dan a entender la idea general de lo que trata el texto. Es indispensable identificar las ideas principales de un texto. Es aquella información importante que nos ayuda a su comprensión. Cada idea se expresa con una oración, afirma o niega algo y presenta solo lo importante, sin ejemplos ni adjetivos. Cuando unimos las ideas principales de un texto con el uso de nexos para darle coherencia, obtenemos un texto más breve que el original al que le llamamos resumen. El resumen es importante porque nos ayuda a recordar conocimientos esenciales, a informar lo que leímos y a darle claridad a temas complejos y a memorizar y aprender. Lo que vimos en la clase del resumen fue un cuadro comparativo del resumen y el relato. El relato es un escrito breve en el cual se narran hechos reales o ficticios. Además, este debe contar con un tema o un suceso, un título, pocos personajes, también carece de detalles o descripciones, y en su estructura tiene planteamiento, nudo y desenlace. Lo que vimos sobre el relato fueron unas preguntas. ¿Qué es un relato? Un relato es un suceso que le pasó a una persona. ¿A qué género pertenece el relato? Literario. ¿Cuántos temas se tratan en el relato? 1. ¿Cuántos personajes hay en un relato? De 1 a 3. ¿De qué manera se puede transmitir un relato? ¿Contándolo o escribiéndolo? Yo vengo a hablar sobre las fuentes de información. Las fuentes de información son documentos, ya sean textos, gráficos, audios, etc., que contienen datos. Dependiendo de cómo recojan esos datos, son clasificados como fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas que poseen información nueva y original que no ha sido modificada. Las secundarias son aquellas que contienen información reorganizada o modificada. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a las dos primeras. Los textos, el oral y el escrito. Las diferencias son el que en el oral son aquellos producidos en entorno hablado y que se realizan con sonidos. En el escrito es un conjunto de párrafos que comunican una idea. Temas centrales. Primero que nada, un tema central es un asunto que se lleva a partir de a mediados del texto. Es decir, es una frase normal, por ejemplo, que no lleva verbos, ni confirma ni niega algo. Entonces, para saber dónde está el tema central, tenemos que buscar primero las ideas principales, ya que esas nos brindarán información básica para poder desarrollar el tema central. El clonazepam es otro tema de la materia de comunicación. El clonazepam es más conocido como un tranquilizante, pero esto puede traer como consecuencia la abstinencia, pero también la sintomología dura de 2 semanas a 6 meses, ya que si lo deja de consumir puede causar malestares en el cuerpo, ya que lo está dejando de consumir y su cuerpo ya requiere, ya es como una necesidad. La composición del texto fueron los títulos y subtítulos, la jerarquía de títulos APA, la morfología y la sintaxis, que de ahí vimos un esquema que fue de la estructura de la palabra. También vimos lo que fueron las figuras retóricas, las figuras literarias, que de ahí vimos un cuadro que fueron de las partes, la definición y los ejemplos. También vimos la prelectura y sus consideraciones, el estilo personal y el cuestionamiento literario. Y de las características de los personajes, identificamos lo que fue protagonista, antagonista y secundario, y hicimos un cuadro sobre los personajes y qué tipo de personaje era. También las características, que pues eran las características emocionales y las características físicas. Vimos en la expresión oral fueron los tipos, que fue formal e informal, y cómo identificarlos en una conversación, en una entrevista. También vimos los elementos de los instrumentos básicos de la comunicación, que de ahí miramos un mapa conceptual que fue sobre la expresión oral, que fue procedimiento, estructura y características. Y de las características pues vimos todo lo que fue la fluidez, el ritmo, el volumen, la naturalidad y el lenguaje corporal. Y al último vimos el cuestionario oral. Tipos
Tipos de relato. Existen distintos tipos de relato. Según los elementos que componen su trama, estos pueden ser ficticios o reales. Relato literario. Incluye expresiones literarias como la leyenda, fábula, cuento, novela. Se utiliza el lenguaje escrito para construir personajes, acciones, tiempos y espacios. Puede tener más de una voz narrativa. Por ejemplo, el relato ficticio presenta una historia ambientada en un mundo ordinario, común en el que irrumpe algo sobrenatural o raro. La historia presenta hechos que no tienen explicación y no hay certeza dentro de lo que sucede. El relato maravilloso. La narración puede presentar un mundo extraordinario en sus propias reglas. Puede incluirse seres, objetos y irreales como poderes mágicos, portales o hechizos. En este grupo se incluyen los mitos y las leyendas. Relato personal, autobiográfico o biográfico, presenta un evento o hecho de gran importancia dentro de la vida privada de una persona. Se ven involucradas las emociones como logra empatizar con el lector. Se narra un espacio y tiempo concretos. El narrador, siempre en primera persona, protagonista y presenta la historia de la forma subjetiva. Relato histórico. Cuenta sucesos reales de forma cronológica. Parte de un episodio real y trascendental de la historia. Puede presentar la verdad tal cual o es cambiar algunos hechos. Es necesario tener conocimiento de los sucesos históricos que se narran y vincularlos con los elementos de la ficción. Relato testimonial. Este tipo de relato intenta preservar la memoria y mantener un registro de los eventos. Es común que tenga su base el relato oral. También es posible que la memoria sea creada de manera ficcional, sea vinculada a elementos de contexto de la persona que narra.